Bien, muy buenos días estudiantes del quinto grado de secundaria. Les saludo una vez más el profesor Yosimar Chirinos. Así es, esperando que cada uno de ustedes por supuesto se encuentre bien, vamos a continuar el día de hoy con nuestro curso de Historia Universal. Así es, ¿cuál va a ser el tema que vamos a ver hoy día? Edad Media, ¿ok? Vamos a entrar a la Edad Media y vamos a ver las invasiones bárbaras y también el Imperio Carolingio, ¿ok? Bien, entonces prácticamente nos vamos a basar en tres puntos, es decir, esta transición de la edad antigua a la edad media, las invasiones bárbaras, el imperio carolingio, ¿sí? Va a ser, digamos, un tema que se va a extender un poco más, ¿sí? Tiene muchos puntos por tratar, pero en general vamos a hablar de estos tres puntos, ¿ok? Una vez más lo menciono, la transición de la edad antigua a la edad media, invasiones bárbaras y el imperio carolingio, ¿ok, chicos? ¿Por qué les menciono estos tres puntos? Para que no pierdan la hilación, ¿ok? La conexión que va a tener el tema en general. No quiero que simplemente se centren en los puntos pequeños o hechos pequeños, sino también en los puntos generales que van a ser estos tres, ¿no? Que he mencionado. Igual les voy a indicar cómo identificarlos. Bien, entonces rápidamente vamos a pasar con las recomendaciones de cada clase. Nos dice que antes de continuar con la clase, asegúrate de estar en un espacio calmado, ok, ya sabes ello, de preferencia donde no haya mucho ruido, ¿no? Mantén un volumen moderado del equipo para que así puedas escuchar mejor la clase. Evita realizar otras actividades mientras observas el video, ok. Recordamos que sí, a veces puede resultar un poco complejito algunos términos en el curso de Historia Universal, pero vamos a tratar de, obviamente, darle un significado, ¿no? Recuerda también tomar apuntes de la clase para tu evaluación y por supuesto anota preguntas y compártelas en la hora de asesoría. Bien, entonces rápidamente aquí les identifico el primer punto de los tres puntos generales que vamos a hablar. ¿Ok? ¿Cómo lo identificamos? Pues por el número 1 en romano. ¿Y qué nos va a decir? ¿Cuál es el primer punto? Va a ser el fin del mundo antiguo, ¿ya? O de la edad antigua y el comienzo de la edad media, ¿no? Nos dice que el periodo previo a la edad media va a estar marcado, ¿ok? Por una fuerte crisis. Antes de entrar a la edad media va a haber una fuerte crisis, ¿no? ¿Cuál va a ser esta? Va a ser el empobrecimiento del pueblo romano. ¿Debido a qué? Debido al estancamiento del comercio, ¿no? Debido a la desaparición de pequeños propietarios y debido también al surgimiento de la servidumbre. Antes de que sean servidumbre eran colonos que podían vivir, digamos, de sus establos, ¿no? De sus territorios que tenían. Sin embargo, el Estado les quitó y les prohibió que vendieran cosas, así como empobrecieron, pasando a ser de colonos a servir, ¿no? Es decir, de vivir cómodamente a ser servidumbre. Entonces, vamos a ver un empobrecimiento en este inicio de Edad Media, ¿no? La principal causa de la caída, nos dice el Imperio Romano de Occidente, va a ser las constantes invasiones al territorio del imperio por grupos establecidos fuera de las fronteras imperiales. ¿Ok? A esos grupos establecidos fuera de estas fronteras imperiales o fuera del Imperio Romano se les consideraba o se les denominaba bárbaros, ¿no? Entonces, esta es una premisa para poder entender cómo es que se iba a adentrar en la Edad Media, ¿ok? Con un empobrecimiento, estancamiento del comercio, etcétera. Y vamos a ver también una serie de invasiones bárbaras, ¿no? Entonces, vamos a iniciar con el punto número 2, ¿ok? Acá sí nos vamos a extender un poquito más y vamos a ver las invasiones bárbaras. ¿Qué nos dice estas invasiones bárbaras? Nos dice que después del reinado de Teodosio el Grande, el imperio se podía considerar como oficialmente cristiano, ¿ok? El imperio romano, claro. Pero cayeron sobre él pueblos nómadas que destruyeron y aniquilaron el imperio, es lo que nos dice, ¿no? Entonces acá vamos a ver una imagen clara de cómo esta línea que separa el imperio bizantino de los reinos germánicos, ¿no? Esta línea que vemos acá es la que va a separar justamente esta zona de los reinos germánicos, o que separa, mejor dicho, el imperio con los reinos germánicos también, ¿no? ¿Ok? Con reinos germánicos se refiere no a los que solamente, digamos, pertenecían a Germania o
hoy en día llamados Alemania, no, sino era más al dialecto, ¿no? A la lengua que podían manejar, o mejor dicho, al lenguaje que podían manejar y utilizar diferentes pueblos, territorios o imperios que había en ese entonces, ¿ok? Bien, continuamos. Hasta ahí vamos entendiendo que las invasiones bárbaras pues van a causar estragos en ese imperio romano, ¿no? No lo van a dejar tranquilo, ¿ok? Entonces, vemos cómo todo esto era parte del imperio, ¿no? El imperio bizantino, acá. ¿Ok? Bien, continuamos entonces. ¿No? Ubicación de los reinos bárbaros también, ¿ok? Acá alrededor de ello, cómo es que se daban estos reinos, la mayoría de reinos, ¿ok? Y vamos a entrar entonces a hablar de la monarquía romana. Había una monarquía romana, sí, nos dice en el concepto, los bárbaros fueron aquellos pueblos que habitaron fuera de los límites, es decir, límites o fronteras del imperio romano, ¿ok? Donde estaban sus muros de este imperio, siendo diferentes en idiomas y costumbres a los que estaban pues dentro de este imperio romano, ¿no? Entonces iban a ser catalogados como tal, como bárbaros. Así es, ¿no? Entonces, la clasificación de los pueblos bárbaros nos dice que se va a clasificar los pueblos bárbaros en indoeuropeos y fínicos o asiáticos. Los indoeuropeos iban a ser germanos, que se acentuaron entre los ríos Rin, Danubio, Don y el mar Báltico, y se subdividían en los siguientes: en teutones, que eran los francos, anglosajones, lombardos, normandos, alamanes, bueno, debería ser alemanes, turingios y burgundios, ¿no? Y los godos, que van a estar los occidentales, visigodos, los orientales o ostrogodos. Entonces, acá tenemos a los germanos, ¿ok? Que iban a ser por un lado los francos, los teutonos, y por otro lado los occidentales, que iban a ser los godos, ¿no? También tenían a los eslavos, que ocuparon la zona de la Germania, es decir, el río Volga, el mar Báltico y las estepas de Siberia, ¿no? También comprendían los checos, serbios, lituanos, dacios y sármatas. Pero en general esta parte, ¿no?, de la clasificación de los pueblos bárbaros, debemos entender que no solamente iban a ser considerados europeos, sino indoeuropeos, ¿ok? ¿Quiénes iban a estar dentro de los indoeuropeos? Los germanos y los eslavos, ¿no? Y ahora, más que todo, nos vamos a centrar en los francos que se encuentran acá, ¿ok? Y bueno, por otro lado tenemos a los fínicos o asiáticos, que eran los tártaros o mongoles, que son pueblos provenientes de Asia Central, Persia, China y Siberia, ¿no? Es decir, indoeuropeos y fínicos o asiáticos. ¿Ya? Acá. Vamos a verlo rápido. Indoeuropeos, por este lado van a estar acá, ¿no? Reino de los francos, ¿ok? Reino de los gépidos, de los lombardos, y ¿cuál iba a ser el otro reino asiático? Pues estaba mucho más a la derecha, ¿no? Mucho más al oriente, ¿ok? Bien, continuamos entonces aquí rápidamente. Causa de las invasiones bárbaras, nos dice. Vamos a ver tres causas, ¿ok? ¿Por qué es que los bárbaros querían invadir el Imperio Romano? ¿Por qué? Los germanos se instalan en las fronteras del Imperio Romano desde el siglo I a.C., ¿ok? Pero es a partir del siglo III después de Cristo que sus incursiones se hicieron frecuentes. A veces Roma les permitía instalarse en las regiones fronterizas como federados. Es decir, normalmente a partir del siglo III después de Cristo empezaron a incursionar, es decir, a intentar invadir los bárbaros el Imperio Romano. Y a veces pues en estas regiones fronterizas, donde iba a estar toda la parte del Imperio Romano, ¿no? Pues los dejaban como federados, es decir, como aliados, ¿ok? Y dejaban pues que se instalaran ahí, ¿no? A pesar de que buscaban pues, digamos, invadir su territorio, ¿no? Invadir el territorio o el Imperio Romano. Otra causa va a ser que entre los siglos 4 y 5 las incursiones de pueblos nómadas procedentes de las estepas asiáticas, unos en Europa, empujaron a los germanos a penetrar violentamente el imperio romano, ¿no? Provocando así un colapso el año 476, así es, ¿no? Entonces, llegaron los hunos, que eran estepas asiáticas, o que llegaron de Asia a Europa, y le dijeron a los germanos, ¿no? Es decir, a los bárbaros que se encontraban fuera del imperio romano: ¿por qué no intentas penetrar, ¿no?, violentamente el imperio romano?
y fue así como provocaron un colapso en el año 476, ¿no? Después de Cristo, claro, y el incremento demográfico. También nos dice que los cambios climáticos que experimentó la Germania obligó a la población excedente a migrar, es decir, ya no podían quedarse eh, pues en los muros, digamos, en lo que era la división de este imperio romano, ya no podían quedarse en estas fronteras, sino pues tenían que migrar, ¿no? ¿En busca de qué? De tierras fértiles para su manutención y sobre todo su asentamiento, ¿no? Ya no podían vivir siempre de lo que era la frontera de este imperio romano. Bien, entonces es por ello que querían también ingresar, ¿no? ¿Para qué? Para tener una mejor comodidad, mejor calidad de vida, supuestamente, entre otras cosas, ¿ok? Bien, entonces vamos a continuar. Principales reinos bárbaros. Vamos a ver 5, ¿ok? Pero lo voy a resumir. El reino visigodo, ¿no? El reino visigodo, ¿ok? El reino visigodo nos dice que está ubicado en la península ibérica y parte de la Galia, ¿no? En la capital de Toulouse. Entonces, entre sus hechos, de manera general, nos dice que va a buscar la protección del emperador romano Valente, ¿no? El cual autorizó asentarse en la provincia romana de Mesia, al sur de Danubio. Bien, entre sus principales reyes de este reino, eh, ubicado en Galia, en parte de Galia y en la península ibérica, vamos a tener a Alarico, ¿no? A Ataulfo, a Recaredo, a Recesvinto y a Don Rodrigo, ¿ok? Este va a ser el primer reino visigodo, ¿no? Que iba a estar ubicado en la península ibérica. Otro reino que vamos a ver es el reino ostrogodo, ¿no? Ostrogodo, que está ubicado en la península itálica en este caso, ¿no? La capital va a ser Ravenna y entre sus hechos tenemos que invadió Italia en el año 488 con el apoyo del emperador bizantino Zenón, aunque la autoridad fue conferida nominalmente a un cónsul romano, ¿no? Es decir, a un imperio romano más que al reino ostrogodo. Ok, este es el segundo reino. Vamos a ver un tercer reino, va a ser el reino franco, ¿no? El reino franco va a estar ubicado en las Galias, ok, en Galia, y la capital va a ser Soissons, luego va a ser la capital París, ¿no? De este reino franco. Nos dice que uno de sus hechos fue vencer a los visigodos, eh, claro, vencieron al reino visigodo y fueron unificados por Clodoveo, iniciando la dinastía merovingia, ¿no? Una dinastía, pues, de familias que se iban a sentar antes de lo que vamos a conocer ahora, más adelante, otra dinastía, ¿ok? Bien, entonces vamos a seguir viendo un cuarto reino que va a ser el reino anglosajón, ubicado en las Islas Británicas, y nos dice que en el siglo V se establecieron en las Islas Británicas 7 reinos germanos, ¿no? 3 sajones y 4 anglos, ¿no? Entonces, eh, tenemos que el reino perduró hasta el siglo XI, cuando Guillermo el Conquistador tomó el poder, dando así la batalla de Hastings, ¿no? Bien, entonces, luego de ahí por último tenemos al reino vándalo, que está ubicado en el norte de África, con la capital de Cartago, ¿no? Entre sus hechos tenemos que Genserico dirigió a los vándalos en la conquista del norte de África, tomando como capital a la ciudad de Cartago, ¿no? Mediante la cual controló el comercio marítimo en el Mediterráneo occidental, un mar pues con mucha actividad económica, ¿no? Y un comercio marítimo muy bueno. Entonces hemos visto esos 5 principales reinos bárbaros que van a estar, digamos, situados eh, alrededor, no necesariamente alrededor, pero sí a lo largo de lo que va a ser este imperio romano, ¿no? Ahora, vamos a ver el tercer punto, chicos. Hemos entrado al tercer punto, así es. Hace un rato les acabo de mencionar, ahorita nada más, ¿no? ¿Qué cosa? Un imperio, ¿no? O una dinastía. Una dinastía, ¿cómo se llamaba? Acá lo tenemos. Uy, se me fue el nombre. Ah, ya, la dinastía merovingia, ¿no? Merovingia. Va a ser una dinastía, pues, que en pocas palabras iban a ser consideradas entre familias, ¿ok? Pasar el trono familia tras familia. Entonces, antes de entrar al carolingio, íbamos a tener todavía la dinastía merovingia, ¿no? Y nos dice que en antecedentes vamos a tener
que el reino franco y la dinastía merovingia, justamente lo que les mencionaba. A la muerte de Clodoveo I, el reino se divide entre sus 4 hijos mayores. Acá estamos en la dinastía merovingia, es decir, en la dinastía de esta familia, ¿no? De Clodoveo y sus 4 hijos. Entonces Clodoveo murió, el rey murió y divide pues el reino en sus 4 hijos mayores. Los reinos serían Austrasia, Neustrasia, Aquitania y Borgoña, ¿no? Entre ellos se dieron alianzas y enfrentamientos entre estos 4 hijos, entre los siglos 6, 7 y 8, ¿no? Y fueron gobernados por los reyes holgazanes, nos dicen, ¿no? ¿Y por qué van a ser reyes, digamos, holgazanes? Ahora vamos a verlo por qué, ¿no? ¿Qué es lo que pasó con esta dinastía merovingia, ¿no? Y cómo es que entra la dinastía carolingia. Entonces, hasta ahí vamos a entender, ¿ok? Que la dinastía merovingia va a estar gobernado en un inicio por Clodoveo. Este rey muere, les da el poder y el territorio a sus 4 hijos. Sus 4 hijos iban a buscar alianzas, pero también tuvieron enfrentamientos. Entonces, vamos a continuar, ¿no? El ascenso de los mayordomos de palacio, nos dice, ¿no? A lo largo de este periodo aparece la familia de los Pipínidas. Ok, recordemos, dinastía era igual, digamos, que familia, en el sentido de que iba simplemente a pasar el poder generación tras generación, ¿no? Dinastía, familia, generación tras generación, es lo mismo, por así decirlo. Ok, entonces, o que tuvieran la misma sangre, en pocas palabras. A lo largo de este periodo aparece la familia de los Pipínidas, es decir, familia de los Pipínidas, otra dinastía, profesor, claro que sí, otra dinastía, ¿no? Entonces, iba a aparecer en esta familia de los Pipínidas Pipino del Andén o Pipino el Viejo, ¿no? Entre las funciones de los mayordomos, estos mayordomos, tenemos que nombraban obispos, condes y duques, ¿ok? Antes de esto, recordemos que habían 4 hijos, ¿verdad? Y estaba la dinastía merovingia, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Aparecen estos mayordomos y empiezan a adquirir un mayor poder hasta obtenerlo, ¿no? Obtienen este poder en el sentido de poder gobernar y entonces dentro de sus funciones iban a estar que iban a nombrar obispos, condes y duques, que iban a firmar acuerdos con países vecinos y decidían y mantenían las campañas militares, ¿no? Entonces vamos acá a ver los descendientes más importantes de estos mayordomos pipínidas que al final habían adquirido el poder de mandato, ¿no? Entonces van a ser los siguientes. Vamos a tener a Carlos Martel. ¿Quién va a ser Carlos Martel? Nos dice que Carlos Martel va a ser uno de los pipínidas que emprendió guerras para consolidar la hegemonía, es decir, eh, el mandato de los francos en Europa Occidental, ¿ok? De los francos, es decir, claro, referente a Francia, ¿no? Entonces, derrotó a los árabes, acá y abajo se encontraba como capital eh, París, ¿ok? Entre los francos, y nos dice que Carlos Martel también derrotó a los árabes en la batalla de Poitiers en el año 732. Entonces, antes de morir Carlos Martel, que iba a ser un pipínida, ¿ok? Que adquirió este poder, nos dice que este rey, antes de morir Carlos Martel en 1741, divide el reino entre sus hijos Pipino el Breve y Carlomán. Así es, Pipino el Breve, ¿no? Acá nos menciona que descienden más importantes de los mayordomos pipíneos, ¿no? Entonces, estamos viendo al primer descendiente, va a ser Carlos Martel. ¿Qué va a pasar? Justamente esa dinastía merovingia, de igual forma, a sus hijos, ¿no? A Pipino el Breve y a Carlomán. En este caso, Pipino el Breve. ¿Qué nos dice? Pipino el Breve destronó a Childerico III, que iba a ser, pues, uno de la dinastía también merovingia, ¿ok? Recuerden que los mayordomos era algo más transitorio, pero Pipino el Breve iba a consagrarse como rey junto a Carlomán y junto a Carlos, gracias al Papa Esteban II, ¿ok? Entonces, Pipino había dividido su reino entre sus 2 hijos, intentando un gobierno dual. Así es. ¿Quiénes eran sus 2 hijos? Acá, Carlomán y Carlos. ¿Ok? Entonces, Pipino también dividió su reino entre sus 2 hijos, intentando así que ellos dos en algún momento pudieran gobernar a la misma vez, ya que sus gobiernos estaban prácticamente juntos en territorio, pero en realidad esto era prácticamente imposible, en lo que nos dice la historia, y fue así como se generó una guerra abierta por la prematura pero
por la prematura muerte de Carlomán es que nuevamente el reino de los francos se unificó en manos de quién, del hijo primogénito, es decir, del hijo mayor, a quien la historia conocerá ahora como Carlomagno. ¿Le suena? Tal vez, yo sé que sí, ¿no? Carlomagno. Entonces, vamos a ver el gobierno de Carlomagno ahora. Bien, vamos a ver rápidamente este último punto del gobierno de Carlomagno. Objetivos de Carlomagno, ¿no? Nos dice que sus objetivos, tenía dos prácticamente, tenían en su programa político, respondía a dos ideas básicas, que era la consolidación y expansión del reino de los francos hasta darles una frontera segura y estable, es decir, seguir ampliando el imperio romano, ¿no? Y también la protección de la iglesia y la extensión del cristianismo. Era un gran creyente embajador del cristianismo, ¿no? Ahí tenemos una foto referencial de él. Ok. Y ahora vemos otro punto. Las campañas militares de Carlomagno. Vamos a ver algunos de ellos, ¿no? Nos dice que sometió a los sajones del Weser y del Elba a convertirse al cristianismo. ¿Ok? También venció a los ávaros, pueblo de raza tártara, que hoy en día pues es Hungría, ¿no? El país de Hungría. También luchó contra los lombardos. Eran, digamos, ¿cómo decirlo? Eran también bárbaros, ¿ok? Que en este entonces, a ver, los lombardos, me atreveré, perdón, me atreveré, era un reino de, pues, bárbaros, ¿ok? Y en la batalla de Pavia fue coronado rey de Lombardía, con la famosa corona de hierro, ¿no? Esta es muy famosa, esta corona, pueden investigarlo y averiguar acerca de qué trata y cómo es que logran coronar a Carlomagno con esta, ¿no? También tomó Gerona y Barcelona y otras ciudades luego de que pues pudiera derrotar a los lombardos y adueñarse o convertirse en rey de Lombardía, ¿no? Entonces, vamos a ver también que era uno de los hombres más poderosos de Europa ya de por sí, ¿no? Carlomagno. La renovación imperial nos dice que la elección del Papa León III encontró resistencia de la nobleza por su modesto origen, es decir, la nobleza no aceptaba a este nuevo Papa, a León III, por su modesto origen, es decir, tal vez no era de una dinastía de sangre que ellos consideraban con mucho respeto o cosas así, no simplemente iban a buscar resistencia. Si este papa decía algo que recordemos era la autoridad antes del papa, ¿no? Pues simplemente no iban a hacer caso o iban a ir en contra de él, ¿no? Entonces el rey Carlomagno actuó como jefe supremo de cristiandad y rechazó acusaciones hacia el papa, dejándolo así libre de cualquier pecado. Carlomagno, ¿ok? Imaginen eh, esa ideología, esa mentalidad que en ese entonces tenían, ¿no? Y en la Navidad del año 800 después de Cristo, Carlomagno fue coronado emperador de Occidente, ¿no? Dicen, ¿no? Algo que ya pues muchos querían que se lograse, ¿no? También tenemos el renacimiento carolingio. Acá van a ser o va a darse este renacimiento carolingio, ¿ok? O de la dinastía carolingia, ya que fueron invitados intelectuales para la cual crearon dos escuelas. Así es, Carlomagno era un devoto o un estratega y por supuesto un gran fiel seguidor de lo que iba a ser el conocimiento, ¿no? Es por eso que pudo llegar a ganar muchas batallas y por ende volverse emperador y uno de los hombres más fuertes o emperadores más fuertes en ese entonces, ¿no? Nos dice que se crearon dos tipos de escuelas, los parroquiales y los monacales. Los parroquiales justamente iban a buscar que estas escuelas fueran dedicadas a educar a los hijos del pueblo, ¿no? A los hijos del pueblo, es más, hasta personas no adineradas podían acceder a esta escuela. El Carlomagno los quería educados, ¿ok? Los quería inteligentes, los quería intelectuales. Y luego también estaban los monacales, que iban a estar dedicadas a los clérigos e hijos de nobles que no iban a querer seguir con el cristianismo, iban a querer dejarlo. Entonces la idea era recuperar, ¿no? Y llevar de la mano la intelectualidad, el conocimiento y por supuesto con lo que era el cristianismo, porque era un fiel creyente también, ¿no? Y bueno, por último vamos a ver la desmembración del imperio carolingio, ¿no? ¿Cómo se da esto?
Carlomagno pues se da cuenta que con el pasar de los años ya estaba viejito, entonces comprendió el peligro de su muerte, ¿no? O la consecuencia que traería su muerte, y que esto pondría en riesgo el futuro de su pueblo, ¿no? O de su imperio en general. Entonces fue así como coronó a su hijo Ludovico Pío, Luis el Piadoso, que pues al llegar al mandato Ludovico Pío, si bien es cierto, nadie buscó luchar contra él para quitarle el trono, el poder, ¿no? O destronarlo, ¿ok? Quitarle el trono. Sin embargo, no va a llegar, como dicen muchos, a liderar, a reinar como lo hizo su padre. Tenía muy pocas características de él, por eso se va a llamar Luis el Piadoso. Y pues hasta tuvo confrontamientos con sus hijos, con sus tres hijos, para lo cual cuando él falleció ya, digamos en los años 840 después de Cristo, fue así como sus tres hijos eh, pudieron obtener, ¿ok? Este reino, se lo dividieron entre Francia, entre Italia y parte de lo que era el Imperio Romano, ¿ok? Y pues ellos intentaron gobernar a su modo también, ¿no? Entonces fue así como se acaba esta dinastía carolingia y por supuesto el final de un gran personaje llamado Carlomagno. Ok, chicos, bien, entonces eso sería todo. Muchas gracias por su atención y bueno, ¿no? Ahí también tienen la tarea domiciliaria en la página 118 que lo vamos a ver también luego. Ok, hasta luego entonces y nos vemos.